Presupuesto para la República Argentina obtuvo media sanción luego de una sesión maratónica de más de 20 horas en total, en donde se aprobó en general el proyecto, no así algunos artículos como ser, por ejemplo, el cobro de ganancia para los jueces. Vamos a hablar sobre esto, no lo voy a hacer sola, le doy la bienvenida a Roberto Espinosa y también a Rubén Cerrulla, que dice presente acá junto a nosotros. Bienvenido. No, por favor, buenas noches. ¿Cuántos temas, no, para Sí. debatir, hablar, ahondar al respecto, ¿no, del presupuesto en esta sesión, como decías, súper maratónica? Terminó hoy a las 9 de la mañana. Exacto. Bueno, Rubén, un placer tenerte acá. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. En principio, conocer qué significa tener esta media sanción, que se haya aprobado en general el presupuesto 2023. Bueno, yo creo que es un avance. Recordemos que el presupuesto es una hoja de ruta que tiene el gobierno, el Estado Nacional, para lo que viene en el 2023. Recordemos también que el gobierno viene sin presupuesto porque no fue aprobado el año pasado. Por lo tanto, lo que se hizo fue prorrogar ese presupuesto que se venía en el 2021. Esta media sanción le da otro marco, un marco de consenso, pero también plantea, digamos, que esa hoja de ruta va a haber que analizarla, va a haber que seguirla. El presupuesto plantea, a mí me parece que es bastante optimista. De hecho, plantea una inflación para el año que viene del 60%, plantea una reducción del déficit del 2,5 al 1,9%, plantea también un superávit comercial, digamos, por encima del 7%, también plantea un tipo de cambio que va a estar en aproximadamente 219 pesos por dólar. Entonces creo que realmente me parece que hay que seguir, porque estas cuestiones, hay dos cuestiones que me parecen primordiales e importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el déficit, ¿sí? Una reducción del déficit de 2,5 a 1,9, como plantea el Fondo Monetario Internacional. Esto también es una cuestión porque el Fondo Monetario Internacional planteó de que se reduzca el déficit para justamente desembolsar esos miles de millones, digamos, y que lo que harían es abultar las reservas que hoy son necesarias, ¿no? Ahora, no es lo mismo, y repito, generalmente, no es lo mismo aumentar los ingresos que reducir los gastos, digamos, ¿no? Este déficit... ¿Hubieras preferido sí. al revés, que se aumente los ingresos y después observar el tema de reducir el gasto? ¿Hubieras preferido a la inversa? Sí, efectivamente. Yo creo que el gasto público no es mal dicho gasto público, es una inversión pública porque son recursos que son destinados a todas las áreas del gobierno, a educación, a salud, a vivienda, a trabajo, bueno, a ciencia y tecnología. Entonces, esta reducción hay que seguirla, por eso digo, porque implicaría, en este caso, menos recursos para esos sectores, ¿no? Ahora, y por eso también otra de las cuestiones que se dio ayer en el debate fueron dos artículos. Uno, el artículo 95, que planteaba justamente una potestad o una facultad para que el gobierno pueda establecer o aumentar las retenciones. Este artículo no pudo progresar, digamos, y por lo tanto fue excluido de ese despacho, digamos. Y por otro lado, el artículo 100, que también planteaba, digamos, el impuesto a las ganancias, el pago de impuesto a las ganancias a los jueces, a los cuales hubo un gran debate que me parece que hay que seguirlo, por supuesto, porque un sector de Juntos por el Cambio, libertarios y también de la izquierda planteó de que, de hecho no acompañaron, digamos, ese despacho porque planteaban de que se incluía a muchos trabajadores y trabajadoras. Ahora, hay un debate de fondo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias de los jueces y las juezas. De hecho, para que ustedes se den una idea, hoy pagan ganancias los ministros, las ministras, el presidente. Los únicos que no están pagando ganancias son los jueces. Entonces, bueno, lo decía incluso sí. Rubén, el presidente de la Nación, hoy en declaraciones radiales, él afirmaba que gana alrededor de 500.000 pesos por mes y paga impuesto a las ganancias. Un juez, un magistrado nacional que puede ganar entre 1 millón, 1,5 millones de pesos, hasta 2 millones de pesos,
no paga Sí. impuesto a las ganancias. Exacto, exactamente. Imagínense que también ahí hay una cuestión recaudatoria que tiene que ver con esto que yo hablaba al principio, de los ingresos. No es lo mismo que aumentar los ingresos que reducir los gastos. Porque implicaría, si avanzaba, digamos, y creo que hay que seguir dando el debate, implicaba unos recursos para el Estado en el orden de los 238.000 millones de pesos. Es decir, aproximadamente lo que recaudamos de impuesto a las grandes fortunas. No sé si se acuerdan, es que se recaudó 240.000 millones. Bueno, eso representaría aproximadamente si se le cobraría, ¿Cuánto digamos, el CIFE impuesto a las ganancias? representaría ese caudal de dinero que se pierde de recaudar por no aprobar el impuesto a la ganancia para todos los jueces? Y aproximadamente entre 4 o 5 IFE aproximadamente. También, si hacemos una comparación, implicaría 4 veces el presupuesto de desarrollo social, es decir, lo que se podría utilizar para comedores escolares o para, digamos, todo lo que tenga que ver con la cuestión alimentaria. Y también, si comparamos con lo que representa el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, en este tema de perspectiva de género, violencia, erradicar la violencia a través de programas, implicaría aproximadamente 4,5 presupuestos del Ministerio. Es decir, que tiene un impacto esos recursos y creo que, si bien no pudo avanzar, creo que hay que dar ese debate hacia futuro, ¿no? Rubén, en relación al tema del presupuesto nacional 2023, algunos, especialmente desde la oposición, resaltan que es un presupuesto de ajuste. ¿Compartís, disentís con esa mirada? Mira, yo creo que hay que saber que los presupuestos están presentados en forma nominal. Entonces, si uno plantea para el año que viene una inflación que va a estar en el orden del 60%, a mi parecer va a ser un poquitito más. Creo que hay algunos recortes en cuanto a recursos destinados a ministerios, por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el de Trabajo. Por eso digo que hay que ver y hay que hacerle un seguimiento, porque en caso de no cumplir con esta meta del déficit fiscal, va a haber que reacomodar este presupuesto, ¿no? Ahora, no hay que dejar de ver, no es lo mismo bajar la inflación que una inflación se incremente, digamos. ¿Por qué? Porque ahí vos tenés recursos también que vas a tener que destinar sí o sí a salarios, digamos, para que no siga perdiendo el poder adquisitivo justamente el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Volviendo al tema de los jueces en sí, además es cumplir con obligaciones tributarias, no es quitarle ningún tipo de beneficio. Exactamente, eso es importante y da marco para otro debate también que tiene que ver con la reforma, con una reforma impositiva general, ¿no? Esto ya se viene planteando hace mucho tiempo. Como decía Roberto hoy, hay jueces que están cobrando entre 650.000 hasta 1,5 millones. Y hoy, debido justamente a otra decisión, digamos, de aumentar el mínimo no imponible, el mínimo no imponible de ganancias está en los 330.000 pesos. Es decir, que todo aquel que pague, que cobre más de 330.000 pagaría ganancias. Imagínense, para llegar a 330.000, un obrero, yo pensaba, ¿no? Porque digamos, ayer en el debate se planteó esto de que el salario no es ganancia. Ahora, un obrero o un trabajador o trabajadora paga ganancias. Entonces, ¿por qué no hacerlo por parte de los jueces o del Poder Judicial? Son trabajadores, son igual de trabajadores como ese obrero, digamos. ¿No es una trampa semántica eso de que el salario no paga impuestos? Porque uno dice, no es un impuesto al salario, es un impuesto a los altos ingresos, básicamente. Exactamente, ¿no? exactamente. Imagínense que es más de 330.000 y estamos hablando del doble. O sea, los salarios de la mayoría de los jueces son el doble, 600.000, 1,5 millones. Entonces creo que es necesario avanzar con eso y sobre todo porque también implicaría redistribuir la riqueza. Si bien estamos hablando en la micro, ¿no? También hablamos de distribución de riqueza, ¿no? Sí. ¿Sabes qué te escuchaba, Rubén? En relación al tema de la inflación proyectada para el presupuesto del año que viene, decía es 60% y es optimista. ¿No estamos resignando ya a tener inflación del 50, 60, 70, 80% anual, 90% anual, hasta que llega un punto que consideramos que 60% anual es una mirada optimista
en cuanto al concepto de inflación? Sí, me parece sí. De hecho, considero que es estructural. El problema inflacionario es estructural. Por lo tanto, imagínense que estamos bajando del 95 al 60%. Claro. Entonces, estamos hablando de que bajemos del 6 o 7% mensual al 4%. Por eso digo que es muy optimista. Ojalá Claro. se pueda, Ojalá. porque justamente es necesario. Y de hecho es necesario atacar el problema inflacionario justamente con sanciones, con controles. Claro, fíjate, Ahora. 4% mensual consideramos acá en Argentina como algo bueno. Bolivia tiene 1,5% de inflación anual. Sí, sí, Increíble, exactamente. ¿no? Y sobre todo porque el problema estructural acá es la concentración, es el monopolio. Hoy controlan las empresas alimentarias, 12 empresas alimentarias controlan la producción de alimentos y de comercialización. Entonces, creo que si no se ataca eso, nunca el salario va a poder estar por encima de la inflación y ahí está un problema. Y una cuestión que está aparejada con otro dato que plantea el presupuesto, que es el crecimiento del 2% para el año que viene. Ahora, ese crecimiento es importante saber si ese crecimiento va a ser con distribución o con acumulación, ¿no? Bien, bueno, Rubén, Roberto, les agradezco No, a por los dos favor. por la visita No, y por por favor. la información también. Gracias. No, gracias a vos.